no está aquí. Hay gente que dice, yo no siento a Dios cuando estoy orando, porque no es un asunto de sentir. Si hay algo que Dios tiene que quitar de la iglesia, es como la iglesia ha fundamentado su fe en el sentir, en lo almático, en lo sensorial. Dios no te ha dicho a ti que Él está contigo por lo que tú sientes. Dios te ha dicho que Él está contigo por quien Él es. Entonces nuestros sentimientos no pueden ser usados para nosotros violentar quién es Dios, el carácter de Dios. O sea, mucha gente no entendemos esa verdad, y esa es una de las cosas que Dios quiere restaurar en estos momentos, que tú no te fíes de tus emociones para determinar que Dios está o no está. Hay gente que ha dejado de orar porque no siente a Dios. Pero a veces cuando tú no sientes esa cercanía, lo primero que tienes que preguntarte, ¿por qué Él está lejano? ¿Por qué yo lo siento lejano en estos momentos? Y uno de los problemas con los que nosotros tenemos que lidiar es realmente con cómo hemos construido nuestra intimidad con Dios. Es necesario que entendamos que Dios no solo quiere ser conocido en el templo y a través de un micrófono. Y es parte de lo que a esta generación se le quitó. A esta generación se le quitó la llave de la intimidad. Y si no sabemos manejar esto con urgencia, en vez de nosotros conectar otra vez a la iglesia con la fuente, la vamos a estar conectando con cosas. Y es necesario que usted entienda que esto que yo estoy haciendo no puede sustituir tu comunión diaria con Dios. Entonces, en estos momentos necesitamos comprender, Dios está hablando, claro que sí. Yo pienso que como nunca antes el Espíritu de Jehová ha estado operando para hablarle a sus hijos. ¿Cuánta gente no están en horarios de madrugada porque no pueden dormir? Bendito sea Dios que le ha quitado el sueño a tanta gente, buscando a Dios en el secreto. Lo que tú no podías hacer cuando no había cuarentena, Dios te ha permitido darte cuenta y hacerlo ahora. Hay gente que llegó a la cuarentena diciendo, ay, yo no tengo comunión con Dios porque yo no tengo tiempo, y en la cuarentena se tuvieron que desvestir el corazón y decir, espérate, esto no es asunto de que yo no tenía tiempo, era que no tenía interés. Señor, ponme interés, enséñame a buscarte, yo anhelo buscarte. Y ahí viene el Espíritu y le responde. Y cuando tú vienes a ver, tienes los rollos abiertos, tienes al Espíritu de Dios hablando contigo, tienes al Espíritu devolviéndote al lugar a donde muchas veces no sabemos por qué estamos. Había gente que no estaba buscando a Dios, no porque no tenía tiempo, era porque no tenía interés. Y la cuarentena en la que estamos le hizo ver, espérate, esto era asunto de corazón. Y han devuelto el corazón. El Señor dice, me encontrarán al buscarme. Si ustedes empiezan a buscarme a mí, no como un ente para solamente yo revelarle cosas que ustedes quieren, sino para conocerme. Ayer el Espíritu me decía, dile a mi iglesia que yo no tengo delivery. Esto no es un tiempo de delivery. ¿Usted sabe lo que significa un delivery espiritual? Los delivery son los que le llevan a la casa a usted lo que usted compra porque usted no tiene acceso a salir. Y hay mucha gente que quiere en estos momentos entenderse delivery, y el Espíritu de Dios, como nadie, está celando a su iglesia, y es algo que el Espíritu de Dios necesita en estos momentos que nosotros entendamos. Tú eres de Él. Ni eres mío, ni eres de ningún pastor, ni eres de ningún ministerio. Tú eres de Él, tú le perteneces. Y Él quiere tener comunión contigo. Él quiere tener relación contigo. Él quiere que sepas que tú eres su propiedad. Que así como David dijo, Jehová es mi pastor, Él está diciendo, tú eres mi iglesia, tú eres mía, tú me perteneces. Entonces, como Dios está buscando la pertenencia en su iglesia, mucha gente va a tener que atinar y entender que ya no son protagonistas de este asunto. Jesucristo no le está pidiendo permiso a nadie para abrir su mirada a una iglesia que tenía hambre y sed de Él, pero que no le enseñaron qué agua tenía que beber. Sí, había mucha gente bebiendo Gatorade y dañándose los riñones, pero no bebiendo agua pura, agua limpia, agua que emana para vida. Y algo que pasa cuando el agua de Dios comienza a ser vertida en un alma que tiene sed, es que esa alma ya no se sacia por palabra de hombre, el alma se sacia por la palabra que sale de la boca de Jehová. Y Jehová en estos momentos, vuelvo y te reitero, no tiene deliveries. No. Yo llamo por teléfono. Yo no puedo llamar porque yo estoy en la habitación. Mi hija llama por teléfono y le dice al colmado, tráeme tal cosa que mi mamá quiere. Y vienen, lo traen y me lo pasan a la habitación. Con todo y que ya yo estoy diagnosticada negativa al COVID. Y el Espíritu Santo me decía, hay mucha gente que quiere ser delivery. Mucha gente quiere ser delivery. Y en estos momentos tiene que saber muy bien quién realmente te va a llevar a ti a la cámara secreta. Porque ese es el oficio realmente de aquel que te quiere conectar con Dios. Entonces, el silencio de Dios no es ausencia. El silencio de Dios es preparación para que entiendas el lenguaje de la comunicación. Y algo que acontece en dos gente que tienen intimidad. En la intimidad no se habla mucho, señores. En la intimidad se susurran palabras de amor. ¿O no es así? Aquellos que están casados. Yo vi que por ahí entró un casado. Y hay alguien que tiene que estarse riendo porque sabe que es así.
el lenguaje de la intimidad, el lenguaje de ese tiempo, viene a que tú percibas el amor. Entonces hay veces que Dios quiere darte a percibir su amor, pero tú estás enfocado en otras cosas. Hay veces que Dios quiere abrazarte con su espíritu, pero tú estás queriendo recoger ropa. Hay veces que Dios quiere que tú te detengas a ser abrazado por Él, pero tú quieres recoger los zapatos porque tienes un descontrol y donde tú necesitas todo estar de tal o cual forma y tú no sabes identificar lo que Él quiere hacer. Entonces el silencio viene para que tú puedas entender algunas cosas. ¿Qué tú quieres hablar con Él? ¿De qué quieres hablar con Él? ¿Quieres hablar con Él de los asuntos del reino o quieres hablar del rey? Dos palabras diferentes, dos conceptos diferentes. O sea, ¿tú quieres ser deleitado por lo que a la gente le deleitaba de Cristo? ¿O tú quieres ser entretenido con cosas que pueden ser buenas, pero no necesariamente son parte del silencio? Entonces, algo que Dios está restaurando en los sedientos, porque la palabra de hoy es para gente que tiene sed, para gente que ha llegado a este punto con un hambre de Dios, con una sed del Espíritu de Jehová, con una necesidad de que el Espíritu les hable, de volver a restaurar su lenguaje de intimidad. Y el Espíritu le ha provocado, le ha colocado y le ha dado la antesala para que esto suceda. Entonces, gente tiene que entender por qué David decía, no guarde silencio. O sea, lo que David estaba percibiendo era la realidad de lo que Dios estaba haciendo. Dos cosas importantes en el silencio. Una cosa es lo que tú percibes y otra cosa es lo que Dios está haciendo. El que está en una guerra constante, el que está en un pleito, en una guerra, en una inseguridad constante, a veces no percibe lo que realmente Dios está haciendo. Cuando Dios estaba tratando con Moisés en el monte, en el mar, saliendo del pueblo, Dios estaba tratando con Moisés una cosa y con el pueblo otra. Y hubo un momento donde Dios le dijo a Moisés, ¿por qué tú me estás mirando a mí? Porque hay momentos donde Dios espera que tú hagas algo porque ya Él te reveló lo que tienes que hacer, aunque no lo hayas visto. Y en ese momento de inseguridad de Moisés, Dios le dijo, tú tienes algo, levántalo. Y lo que Moisés tenía en su mano, que era su vara, fue lo que le permitió era abrir. Y hay gente que en estos momentos tiene que entender que el mismo silencio viene a abrir dimensiones en el espíritu, pero hasta que no levanten la vara, hasta que no levanten la palabra, hasta que no entren y saquen la palabra de donde la han tenido. Hay gente que abrió la Biblia en el Salmo 91 desde que comenzó la pandemia y no lo ha movido de ahí. Hay muchas cosas que Dios quiere hablar, que Dios está hablando, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Por eso hablaba de Bartimeo. Bartimeo, Dios amado, Bartimeo estaba posicionalmente como mendigo. Físicamente ciego, pero espiritualmente tenía una visión más aguda que todos los que estaban caminando con Jesús. Bartimeo escuchó y por lo que escuchaba decía, espérate, este hombre tiene una identidad como la identidad que me dice la Escritura que tiene que tener el Cristo. ¿De dónde Bartimeo sacó que Jesús se le decía el hijo de David? ¿Cómo fue que él nunca se dirigió a Jesús como Jesús mismo, sino hijo de David? ¿Dónde él buscó esa información? Es que hay un espíritu que quiere revelarse a tu espíritu, que te hace saber cosas que aunque tú no la entiendas muy bien, ya están ahí y necesitas tener el tiempo propicio para poder sacarlo. Entonces, no es ausencia, no es falta de